Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a oír el mensaje de la palabra de Dios. Les pido que por favor me acompañen en oración. Vamos a orar para que sea el Señor guiando mis labios para poder proclamar las verdades que hemos de encontrar en su palabra y debemos poner tanto en práctica y ser testimonio en la vida pública y privada. Así que inclinemos nuestro rostro. Gracias, Padre amado, te doy por la oportunidad, Señor, el privilegio grande de estar nuevamente aquí delante de mis hermanos, Señor, para predicar el mensaje de la palabra, de tu palabra inspirada, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor amado. Te pido por los méritos de tu Hijo Cristo que me guíes en la predicación y que sea tu Espíritu Santo usando este sermón para darnos aliento, Señor, exhortarnos, confrontarnos y salir de aquí meditando, Padre Celestial, en el sacrificio de nuestro amado Señor y Salvador. En el nombre de tu Hijo amado, oramos con acción de gracias. Amén. Amén. Bueno, esta tarde me tocó, gracias a Dios, estar con ustedes nuevamente. Yo estoy muy agradecido con Cristo. He visto cómo el Señor se ha manifestado en mi vida, cómo el Señor me ha ayudado a controlar mis emociones en base a su palabra divina. He visto cómo tanto en las pruebas como en las luchas Él me ha ayudado a salir adelante. Y creo que lo ha hecho con cada uno de nosotros. Y esa es la certeza y la convicción que tenemos de un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios omnipotente, omnipresente, sabio, santo, amoroso. Un Dios que en el libro del profeta Habacuc encontramos. Y en el libro del profeta Habacuc yo encuentro algo que llamo una fuerte indignación por el desprecio a la palabra de Dios. El reino de Judá volvía a decaer después de haber una reforma por el descubrimiento del libro de la ley de Dios por parte del rey Josías. Cuando se hacían las reparaciones del templo, esto lo podemos encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos 8 en adelante. Pero en Habacuc podemos ver a este profeta no solo indignado por el desprecio a la palabra de Dios, sino que también angustiado al ver la situación tanto moral como espiritual del pueblo. En Habacuc capítulo 1, versículos 1 a 4, el profeta nos dice: profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? ¿Clamaré a ti violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. ¡Wow! Fuertes palabras. Una queja que el profeta levanta para con Dios. Luego dice: por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo y por eso la ley sale pervertida. Y por eso sale pervertida la justicia. Es algo que en realidad cuando lo leemos pensamos: ¿qué estabas pensando, Habacuc? Ahora vemos que luego de lanzar su queja contra Dios, Dios le responde y le da a conocer su plan de cómo Dios va a disciplinar al reino de Judá con la invasión babilónica. Y es aquí en donde ya el profeta, al oír la respuesta de Dios, le surge una clase de incompatibilidad en su razonamiento. Él no puede tener esa relación, no puede congeniar el plan de Dios con el concepto que él tiene de Dios. Es algo como decir: bueno, Señor, estoy levantando mi queja porque veo que tu pueblo se corrompe más y más. Y tú me dices que vas a traer a otro pueblo que según tú dicta su justicia según sus pensamientos. Habacuc, versículos 1, 6 al 7 dice: porque aquí yo levanto a los caldeos es sinónimo de babilonios, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es, de él mismo procede su justicia y su grandeza.
Es como si el profeta dijera, bueno, Señor, mira, yo he oído que tú, por ejemplo, en Habacuc 1:12, dice, no eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, santo mío. Entonces, Señor, me dices que traes a un pueblo impío que se comporta peor que el tuyo y lo traes para juicio y corrección. Oh Señor, dice, para juicio lo has puesto tú. Oh roca, lo has establecido para corrección. O sea, Señor, no comprendo. ¿Por qué? Si Habacuc dice en el versículo 13, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión, porque miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él. Wow. Puedes ver lo que hay en la mente del profeta. Señor, mira, yo te pido que obres para que tu pueblo deje de corromperse. Y tu respuesta es traer a otro pueblo peor que él. ¿Y piensas usarlo para disciplina? Oh, Señor, tú has de estar equivocado, Señor. Porque mi expectativa es que tú eres santo y no puedes usar al más malo para reprender al que es más justo. Bueno, yo me pregunto cómo se sentiría el profeta Habacuc al ver a ese mismo pueblo, el cual él cree que es justo, aproximadamente 600 años más tarde, poner en la cruz a nuestro Señor Jesucristo, el único que verdaderamente es justo y que fue declarado Hijo de Dios. ¿Cómo hubiera sido esa visión? Para esto quiero que veamos que la sabiduría de Dios es perfecta. Él no solo nos muestra la disciplina, no solo nos muestra que la disciplina es necesaria para corrección, sino que también nos muestra que el ejemplo va de la mano con nuestra profesión de fe. Y para esto, yo les quiero pedir, hermanos, que por favor vayamos a Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Y vamos a entender que Dios no solo nos disciplina, sino que también nos enseña a ver en Él mismo el ejemplo de lo que Él pide que vivamos como hijos de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Leo para ustedes. Por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puestos los ojos en quién? Puestos los ojos en Jesús. Díganlo conmigo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora, versículo 3. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desmayéis en vuestro corazón. Considerad, puesto los ojos en Cristo, porque hay una gran nube de testigos. Es aquí en donde nace el título de este sermón. Un ejemplo que da aliento. Como les venía diciendo, el profeta Habacuc no podía conciliar en su mente el hecho de que Dios, siendo un Dios justo, santo, pudiera estar de manos cruzadas ante la corrupción de su pueblo, que fue escogido para ser el testimonio vivo de Dios, el testimonio de un Dios en un mundo, como lo dice Pablo en Efesios 2:12, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero el hecho de ser llamado pueblo de Dios no fue por decisión de Israel, ni porque Israel fuera mejor que los otros pueblos. Porque Pablo en Romanos capítulo 3 versículos 9 nos dice, ¿entonces qué? ¿Somos mejores nosotros que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos todos están bajo pecado.
Tú y yo, todos. Justo ni a uno. Bueno, la indignación del profeta al ver la actitud del pueblo no está fuera de lugar. Porque él conoce que el pueblo estaba llamado a ser una nación santa, según lo podemos ver en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Leo para ustedes: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Santa diría que era un pueblo que nunca iba a pecar. Pero la pregunta es, ¿por qué este pueblo debe vivir de esta manera? Bueno, si hemos leído nuestra Biblia, podemos ver la historia de Israel y podemos ver que es Dios quien nos libera de la esclavitud de Egipto, es Dios quien nos guía por el desierto, es Dios que cumple la promesa de ir con ellos hasta la tierra prometida, y a lo largo de todo esto solo ha sido Dios quien ha cumplido la parte del trato. El pueblo murmuraba, renegaba, se rebelaba, tentaban a Dios. El pueblo de Israel ha sido infiel y ha pecado una y otra y otra y otra vez. Pregunto, ¿cómo está la iglesia? Y es por eso que el escritor de Hebreos nos dice que los creyentes, número 1, deben correr con perseverancia. Número 2, deben fijar la mirada en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. Y número 3, deben persistir en la adversidad considerando el sacrificio de Cristo. Correr con perseverancia. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Escuchen. Por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debemos correr? Con paciencia. En Guatemala hay un dicho que dice: más vale tarde, paso que tarde, y no trote que canse. Es importante que cuando leemos nuestras Biblias entendamos el contexto en cada uno de los pasajes o capítulos que estamos leyendo. En la epístola a los Hebreos podemos observar que ahora Dios el Padre nos manda a oír a su Hijo Jesucristo. Pero es por el motivo de que Cristo es superior a Moisés, es superior a los ángeles. En pocas palabras, lo que Hebreos nos dice es que Cristo es nuestro sumo sacerdote perfecto. Él es el nuevo pacto entre Dios y los hombres, mucho más excelente que el primero. En el primero tenías que obrar. ¿Y quién ha podido amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? Ese es el primer mandamiento. Y dice Santiago que si quiebras uno, eres culpable de todos. Este pacto del cual hoy la iglesia, en el cual hoy la iglesia está, es mucho más excelente que el primero. Cuando tú lees la epístola a los Hebreos, notarás que siempre se usa esta expresión: hecha una sola vez y para siempre. Hebreos 10:10. Entró una sola vez y para siempre. Hebreos 9:12. Esto lo hizo una sola vez y para siempre. Hebreos 7:27. Hablando de la obra de Cristo, todo lo que hizo Cristo lo hizo una sola vez y para siempre, porque fue perfecto. Y con esta frase se nos enfatiza que Cristo todo lo que realizó fue hecho con excelencia y no hay necesidad que se haga más porque fue cumplido a plenitud y Dios Padre ha quedado satisfecho con Cristo.
Mateo 3:17 dice: he aquí, se oyó una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Has oído aquel dicho: Dios te ama tal y como estás? No. Dios tiene un Hijo al cual ama y está complacido. Se llama Jesucristo. No hay otro. Porque solo Cristo ha complacido, ha satisfecho la voluntad de Dios. En pocas palabras, lo que nos explica la epístola a los Hebreos es que la obra de nuestro Señor Jesucristo tiene mucho más valor que el antiguo pacto que Dios hizo en los tiempos de Moisés. Y antes de entrar a nuestro texto, vemos el capítulo 11 de Hebreos, la alfombra roja de los hombres a quien Dios utilizó para mostrarnos cómo debemos perseverar en nuestra carrera, cómo debemos de vivir en la fe. Y cuando hablamos de fe, hablamos de la enseñanza que tenemos en las páginas de ese libro que tú tienes en las manos, llamado la Biblia. Debemos de vivir sabiendo que hay una gran nube de testigos que nos observa. Segunda de Corintios 3, 2 al 3 dice: vosotros sois nuestra carta, dice Pablo escribiendo a los Corintios, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Todo aquel que se llama creyente, que se llama cristiano, es una carta abierta y es testimonio público para todos los que están allá afuera. Como dice el comentarista Simon G., testigos que contemplan una escena que está frente a ellos, sus ojos, oídos les dicen qué está sucediendo, pero a la vez son testigos que son capaces de hablar acerca de lo que han visto y oído. No sé, pero a mí esta parte me hace responsable. Saber que no solo mis hermanos me ven, me pone en qué pensar. Porque somos cartas abiertas para un mundo que está listo para observar y dar su punto de vista de los cristianos. El texto dice que nos despojemos de todo peso, todo aquello que no es útil en la carrera. En la antigüedad, los participantes de una carrera eran entrenados de una forma de disciplina muy drástica, con el objetivo de formar un cuerpo atlético y con alto rendimiento. Pero al momento de la carrera no solo importa el entrenamiento, sino también que vayan vestidos de la manera correcta. Se vestían de una forma adecuada para participar. Nadie que va a una carrera de 1000 metros va con tacones y botas de charro. Ni tampoco se enfrentaría a esa carrera con una condición no apta, una condición física que no le permita correr. Porque si piensas hacerlo con todas esas negligencias, puede que pierdas la vida o que falles al primer intento y que es como un tonto ante todo el público. De la misma forma, los creyentes deben despojarse de todo aquello que es un estorbo en la vida cristiana. Por ejemplo, el materialismo. El querer alcanzar propósitos que van a abarcar la mayor parte de mi tiempo, incluyendo mi devocional, mi congregación en la iglesia, el culto de oración, o por ejemplo mi salud. En los tiempos del COVID-19 mucha gente dejó de reunirse en la iglesia por temor a contagiarse. Pero lo más increíble es que el COVID solo estaba en la iglesia. Porque para ir a trabajar
para ir a reuniones familiares? ¿O qué tal tu expectativa de una iglesia muy alta y no hay ninguna que llegue al nivel buscado? Dice el pastor Sugel Michelén, si logras encontrar una iglesia perfecta, mejor no vayas, porque la vas a echar a perder, porque a la iglesia van los pecadores. Saben, creo que el peor obstáculo que el creyente tiene es la pereza. Es uno de los pesos con los cuales más luchamos como creyentes. No tenemos tiempo para leer la Biblia, pero encontramos tiempos para ver una pantalla por horas y horas y podemos seguir así por mucho tiempo. Pero resumamos todo esto con Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. O también Colosenses 3:8. Pero ahora desechad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. ¿Cuál es el peso que te tiene atrapado? El texto no te está pidiendo que corras desenfrenadamente. Te está pidiendo que analices. Por lo tanto, recuerda, hay testigos. Desecha todo el peso que te asedia. ¿Cuál es el peso que te tiene estancado? Luego dice, y del pecado. Como lo dice un comentarista, un estorbo no es en sí un pecado, el materialismo es fatal. No estoy diciendo que tener una casa, un auto, todo lo que necesitas básicamente para vivir esté mal. El problema es cuando con lo que tienes ya no estás contento. Pablo nos dice en 1 Timoteo 6:8, si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con esto estemos contentos. Pero mira lo que dice el versículo antes en 1 Timoteo 6:7. ¿Por qué te afanas? Te pregunto, ¿por qué te afanas? Si él dice en 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podremos sacar. ¿Cuál es el afán? No te estoy diciendo que dejes de preocuparte por tu salud, pero sí te estoy diciendo que dejes de excusarte con un dolor de cabeza, una gripe, y dejes de venir a congregarte. Porque aún enfermos nos vamos de vacaciones, nos vamos a donde queremos, vamos a pasear. Y es... Pero poner una excusa para dejar de venir a la iglesia. Hermanos, dejémonos de pretextos. Despojémonos de todo y vistámonos de Cristo. Romanos 13:12 dice, la noche está muy avanzada, el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vestámonos con las armas de la luz. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Tú eres cristiano, yo soy cristiano. Vamos afuera a ver qué opinan de nuestro cristianismo. A ver qué opinan de todo lo que usamos para excusarnos, para no hacer la voluntad de Dios. Prácticamente tienes que analizar a la luz de la palabra de Dios todo lo que te estorba y todo lo que ya es un pecado en tu vida, cortando con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Córtalo. Y avanza con paciencia, porque los espectadores que te ven hablarán de ti, sea para la gloria de Dios por tu vida y ejemplo de perseverancia, o sea que hablen mal por tu mal ejemplo y pisoteen el nombre de Cristo.
¿Sabes? Esto último que acabo de decir pasará si dejas a ver a Cristo como tu ejemplo de vida. Y por eso debes correr fijando la mirada en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. Hebreos capítulo 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Se ha sentado. Ya no hay que hacer más. No es la primera vez, hermanos, que la Biblia contrasta la vida cristiana con una carrera. Pablo en 1 Corintios 9:24 nos dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno tiene el premio? Mira el consejo: corred de tal manera que ganéis. ¿Cómo estás corriendo tú? Según lo que estamos escuchando, ¿cómo estás corriendo tú? La vida del creyente es una carrera. Una carrera que se corre pacientemente, observando cada obstáculo, pero sin perder de vista a nuestro Señor amado. Como creyentes, hermanos, podemos ver e incluso desear tener muchas cosas de las que acabo de mencionar. Una casa, un auto, buena salud. Porque nadie quiere estar aquí con cáncer, ¿o sí? Nadie quiere ver a sus hijos dormir en la calle. No. Las cosas en sí no son malas. Son malas cuando por enfocarte en obtener esas cosas, por desviar tu mirada de la meta establecida, pierdes el enfoque. La meta establecida es ser como Jesús. Y solo podrás ser como Él cuando aprendas a fijar tus ojos en Él. Cuando aprendas a contemplar su belleza, cuando aprendas a contemplar su hermosura, su excelencia, su magnificencia, su gloria, su bondad, su amor. Cuando aprendas a tener una íntima vida de relación con Él. Efesios 4:13-16 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del pastor, a la plenitud del hermano tal. No, a la plenitud de Cristo. El estándar es alto. Para que ya no seamos, miren, niños sacudidos por las olas y llevados de aquí a allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Tenemos que crecer hasta la medida de Cristo. De quien todo el cuerpo, dice, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Dijo que ahí solo el pastor tiene que trabajar, solo aquel hermano. ¿Quién? Los miembros. Debemos de enfocarnos en Cristo porque la medida es Cristo. La meta es llegar a ser como Cristo, no en su forma de Dios, nunca vamos a ser dioses, sino en su forma de vivir como un hombre
perfectamente la palabra de Dios. Romanos 8:29 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, este texto nos encanta, ¿no? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Si nos quedamos en esa parte, todos vamos a decir amén. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, cada vez que nosotros nos comparamos así, siempre vas a ser mejor que alguien en algo. Por eso es que el autor de Hebreos nos dice que miremos a Jesús. Y yo te pregunto, compárate con Él. ¿A dónde llegarías? ¿Te atreverías a hacer eso? ¿Te atreverías a compararte con Cristo? Hermanos, miren, nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Y es por eso que nuestro Dios nos pide absoluta devoción, porque solo así podremos ser como Él. Miren, no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces nuestros hijos nos imitan. O que hay personas que quieren ser como sus artistas favoritos. Si no me creen, miren a nuestros jóvenes, todos queriendo ser como sus cantantes favoritos. Compran la ropa, compran todo lo que sea. Y no solo ellos. También nosotros. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Por qué estás desviando tu mirada de Cristo? Miren, el autor nos manda a fijar nuestros ojos en Jesús por el simple hecho de que toda la Biblia se trata de Jesús. ¿Quién es el autor de la vida? Y es el autor de todo lo que la Biblia dice. Él es el consumador o perfeccionador. La palabra perfeccionador lleva la connotación de ser una persona que lleva algo a su culminación y lo hace sin defecto, sin mancha, lo hace perfecto. Y es que el autor nos manda a observar a Jesús porque Él cumplió todo al pie de la letra. Hasta Marcos 7:37 dice que toda la gente se asombró en gran manera porque todo lo hizo bien. Lo ha hecho también que hoy estás aquí escuchando el mensaje del Evangelio. Su obra es tan perfecta que hoy, en lugar de irte a cumplir tus deseos, te tiene aquí escuchando un mensaje que viene directamente de ese libro que se llama la Biblia, que a veces muchos miran con menosprecio, que a veces muchos miran con hostilidad. Oh, leer la Biblia, estoy cansado, trabajé mucho hoy. Con pereza, con desánimo. Pero viene la aflicción. Y son los hombres más devotos que pueden existir. ¿Sabes por qué Jesús realizó todo bien? Porque Él fijó su mirada en la voluntad perfecta del Padre. Pero el texto nos dice que Él, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, ¿no? Un comentarista nos explica que el contexto en general y la frase puesto delante de Él en particular sustentan un enfoque. Vale decir que Dios le fijó a Jesús el camino del sufrimiento según Isaías 53, 4 al 6. Más tarde le llenó de gozo Salmos 16, 11, Hechos capítulo 2, 28. La cláusula por el gozo puesto delante de Él parece apuntar al futuro, la misma que tiene que ver con la exaltación de Jesús al ser glorificado después de su muerte en la cruz. Entonces vale decir que Cristo soportó la cruz con gozo porque era la voluntad de Dios Padre, menospreció la vergüenza porque era la voluntad de Dios Padre y está sentado a la diestra del trono de Dios porque era la voluntad de Dios Padre. Y si tú tienes puestos los ojos en Cristo, de igual forma soportarás cargar tu cruz con gozo porque esa es la voluntad de Dios.
Menospreciarás la vergüenza y todo lo que te digan por ser cristiano, porque esa es la voluntad de Dios. Y te sentarás con Cristo en el día de la glorificación, porque esa es la voluntad de Dios. Hermanos, ser cristiano es un privilegio. Qué malo que muchos cristianos no lo vean de esa forma. Qué malo que muchos cambien este mensaje de arrepentimiento, convicción por el materialismo. Qué malo es que cambien el mensaje que tienen las páginas de la Biblia por la pereza y la falta de fe. ¿Sabes por qué yo estoy diciendo falta de fe? Porque si en realidad confiaras en todo lo que Dios dice, procurarías no faltar a la iglesia por cualquier cosa. Si en realidad creyeras que la Biblia es la palabra de Dios, no la menospreciarías. Si en realidad confiaras que la Biblia es la palabra de Dios, la obedecieras. Si en realidad creyeras que la Biblia es la voz de Dios, no necesitarías de tanto profeta y apóstol falso para que te dé una palabra de fe. Si en realidad creyeras que la oración es hablar con Dios, no perdieras tu tiempo en las redes sociales. Y si en realidad creyeras que un día estarás reinando con Cristo, no desperdiciarías tu tiempo en los placeres vanos de esta vida, sino te prepararas para ese día, contemplando el ejemplo que nos ha dado nuestro glorioso Salvador, persistiendo en la adversidad y considerando el sacrificio que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Esto es así. ¿Qué tal si te doro la píldora un poquito y te digo, pero mira hermano, aquí no somos legalistas, aquí no somos religiosos, no somos fariseos? Mira hermano, la Biblia dice esto. No lo puedo suavizar. Pero yo te digo que atrás de todas estas palabras hay una esperanza. Esa esperanza se llama Cristo. Hebreos 12:3 dice: considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desmayéis en vuestro corazón. Hasta en eso pensó tu Dios. Esta palabra considerar es una palabra que, según el léxico de sentidos bíblicos, tiene el sentido de reflexionar activamente con esfuerzo y precisión. Es un imperativo, o sea, es un mandamiento. Es un mandato, una orden. Pero reflexionar, ¿en qué? Bueno, miren cómo lo dice la Nueva Versión Internacional, Hebreos 12:3. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Consideren, hermanos, cómo es que Cristo fue perseverante. Cristo perseveró. Juan 16:3 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis felicidad, tendréis casa, carro, vida estable. No, la promesa para los creyentes es: en el mundo tendréis aflicción. No oigo un amén. En el mundo tendremos tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, miren, oír a un cristiano siempre que se mantiene bendecido y en victoria es un poco arrogante. Porque en primer lugar, la victoria la tenemos por Cristo. Segundo lugar, nada de lo que fuimos, somos o seremos ha sido ganado por nuestra eficacia y por nuestro propio poder e inteligencia. Todo lo que hemos tenido lo hemos alcanzado por misericordia, hasta las aflicciones que vienen a tu vida.
El apóstol Pablo nos describe su ministerio y al leerlo podemos encontrar una vida difícil y todo por ser creyente. Todo por confiar plenamente en aquel que dio la vida por él. Como lo dice 2 Corintios 11, 23, 28. ¿Servidores de Cristo? Hace una pregunta. Hablo como que si hubiera perdido el juicio, dice Pablo. Yo más. En muchos trabajos, en muchas cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. He pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia, dice, en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, sin frío y desnudez. Además de tales cosas externas, dice Pablo, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por las iglesias. Y tú solo tienes una. No bastaba todo lo que el apóstol Pablo le pasaba, sino que también tenía la carga de sus hermanos. Pregunto, ¿tienes tú la misma carga? ¿Tienes tú la misma carga por tus hermanos? ¿Saben si alguien había comprendido el evangelio con firmeza? Fue Pablo. Y porque consideró lo que había costado su salvación, no dudó en dar su vida por el amor a Cristo, debido a que Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Según Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Cristo dio su vida por sus amigos. Juan 15, 13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y algo tan impactante es que a Cristo nadie le obligó. Juan 10, 17 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. ¿Y sabes por qué soportó la hostilidad de los pecadores que la Biblia narra que eran su pueblo? Según Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Para darnos a los creyentes un ejemplo que da aliento. Para alentarte a ti, a que veas tu vida y compares a ver si de verdad estás sufriendo como lo hizo Cristo Jesús. ¿Tú te quejas del abandono de tus padres? Jesús fue abandonado por su Padre, según Mateo 27:46, y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Tú te quejas de tu familia? Bueno, Jesús tenía una familia que lo declaró loco, según Marcos 3:21. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Tú te quejas de la falta de amor a Jesús. El Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en la cruz le dio la espalda. Tú te quejas de traición. Bueno, a mi Señor le traicionaron con un beso. Y podemos seguir así con muchos ejemplos de la vida de Cristo. Pero yo te voy a decir algo. Tú y yo, por cualquier cosa, ponemos pretextos para no hacer la voluntad de Dios. Pero Cristo, aún después de ser azotado en el pretorio de Pilato, aún después de recibir en su cabeza una corona de espinas, escupido en su rostro con sed, cargó su cruz hasta ya no poder. Y tú, porque tuviste un día fuerte en tu trabajo, ¿no quieres venir a la iglesia? Entonces tu pena es mucho mayor que la de Cristo.
Hermanos, tal vez nosotros no blasfemamos con la boca, pero con nuestros hechos decimos mucho más que con las palabras. Y lo mejor de este texto es que el escritor te insta a considerar lo que Cristo padeció por nuestra salvación, porque quiere que entiendas que lo hizo para alentarte, para que no desmayes, para que sigas firme, porque la prueba más grande de todo el plan de salvación no te tocó a ti y no me tocó a mí, le tocó a Cristo. Según Hebreos 12, 4 al 8 dice, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes a ser reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. En Hebreos capítulo 5, 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aquí nos dice que es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿a qué hijo hay que su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no verdaderos. Y es en este punto en donde empezamos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del profeta Habacuc? Bueno, fue hasta ese momento que él entendió que justo no había ni uno. Que el justo es aquel que vive por la fe, que justo es aquel que aunque no comprenda, sigue confiando en las promesas del Señor. ¿Y saben quién era el único justo? Dios. Y Dios puede hacer lo que le plazca para disciplinarnos y llevarnos según su voluntad. Y es aquí donde nace esa oración hermosa del profeta. Habacuc capítulo 3, 16 al 19 dice, oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Ahora escucha lo que dice Habacuc, tranquilo estoy, espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan aliento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como el de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Recuerda, tú y yo por nuestra salvación no hemos tenido que derramar sangre, pero hubo uno que derramó toda su sangre para que tú hoy goces de su salvación. Te digo algo, sería una locura no apreciar la salvación que hay en Cristo Jesús. Sería realmente necio tomarlo por basura. Recordemos que esta carrera se gana despojándonos de lo que nos estorba, siendo astutos y vigilando el pecado que nos envuelve, poniendo los ojos en Jesús, pero a la vez considerando todo lo que Jesús ha hecho por amor a la voluntad del Padre y a ti, un pecador que merecía la cruz y la corona de espinas, pero que hoy te ofrece sentarte con Él en su trono y vivir en la gloria, contemplando su belleza y majestad. Escucha lo que dice Pablo en 2 Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Romanos 8:18.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, la vida cristiana no es fácil. El Señor siempre nos manda a considerar. Pero una vez puesto en la carrera, no seamos negligentes. Porque no están hablando de ti ni de mí. Están hablando de la esposa de Cristo y de aquel que derramó su sangre por ella. Y recuerda que Él no tomará por justo al impío. Recuerda que Dios no puede ser engañado. Recuerda que a Dios no le puedes dar argumentos. Y si piensas darle uno, ármalo bien. Porque ese argumento tiene que engañar o hacerle creer al Dios omnisapiente que es válido. Despojémonos de todo peso y del pecado. Corramos con paciencia. No nos atrevamos, Señor, a poner la mano en el arado y comenzar a ver para atrás. Verdaderamente valoremos esto. Hoy muchas iglesias no te van a predicar la verdad. Porque ellos quieren asientos llenos, no vacíos. Pero la verdad nos hace libres. ¿Libres para qué? Para comprender que somos miserables. Libres para entender que por nuestras propias fuerzas nunca vamos a llegar a tener la estatura del varón perfecto. Es por fe, es confiando en el Señor, es haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos. Es en el poder de su palabra y en el poder del Espíritu Santo. Y por eso es necesario que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Es necesario que tengas prioridades. Es necesario que aprendas a discernir entre lo que es bueno para tu alma. Porque tal vez allá afuera pases desapercibido, pero tenemos hijos. Vivimos y trabajamos entre incrédulos. Y aunque no lo parezca, nos están observando. Y cuando fallamos, lo primero que dicen es, ¿para eso soy cristiano? ¿Para eso voy a ir a la iglesia? Mejor me quedo como estoy. Hoy se celebra la Santa Cena. Hagamos conciencia. Ninguno es digno. Pero hay uno que es digno. Hay uno que es digno, que en una cruz abrió sus manos, derramando hasta la última gota de su sangre, clamando, tengo sed. Uno que es digno, que aún en medio de todo eso y de las burlas y de todo lo que le decían, clamó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tú y yo, hoy vamos a levantar la mano para extender nuestra mano, agarrar el pan y la copa, simbolismo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Te pregunto, ¿tú valoras ese sacrificio? Tú pudieras ver a la cara a Cristo y decirle, Cristo, valió la pena. O si Cristo te preguntara, hijo, ¿valió la pena mi sufrimiento por ti? ¿Lo mirarías a los ojos así como miras a veces a tu esposa o a tu esposo y le dirías sí? ¿O tendrías que agachar la cara y reconocer que el único digno es Él? Hermanos, no tomemos como un juego la vida cristiana y no juguemos a la iglesia. Nos comportemos serios. Porque Cristo no vino a jugar en la cruz.
Cristo vino a dejar su vida en ella. Así que le demos gracias al Señor por su palabra. Nos confronta. Sí, nos choca. A nadie le gusta que le digan la verdad. Pero en medio de todo esto está el aliento. De ver que aunque soy como soy, que aunque le fallo, que aunque peco, su gracia me ha perdonado. Y que hay gracia abundante para todos. Pero no te quedes con la excusa de que la carne es débil. Porque esa no es una excusa, es una advertencia. La carne es débil, por eso el Señor nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Así que los dejo, hermanos, con mi hermano Ali. Que el Señor bendiga su palabra.